Acá en este esquema le podemos presentar, ¿sí?, el recorrido que hace las moléculas de yodo para ingresar a lo que es la unidad funcional de la glándula tiroides. Podemos observar aquí que por medio del NIS, este es el torrente sanguíneo, y por medio del NIS entra a lo que serían los tirosilos. Luego entra acompañado de la pendrina, llega a la pendrina e ingresa al coloide. En el coloide podemos observar que empieza el proceso de oxidación acá, gracias a la TPO, la proteína presente en el coloide, a la TPO, que es la que se encarga de hacer los diferentes procesos para que estas moléculas de yodo se puedan finalmente transformar en T3 y T4. Luego del proceso de oxidación, vemos como la TPO une las moléculas de yodo a los residuos de los tirosilos, de la tiroglobulina. Y finalmente estos se transforman en monoyodo y diyodo. Acá los podemos ver, transformados en monoyodo. Y esto a su vez, en una segunda reacción, como yo lo había mencionado anteriormente, se transforma en T3 y T4 gracias al proceso de acoplamiento. Es decir, que un diyodo se une a un monoyodo para formar la tiroxina, la T3, y dos diyodos se unen para formar lo que es la T4. Y así finalmente, gracias acá formadas en T3 y T4, gracias a la endocitosis vuelven a salir por el tirosilo. Y finalmente lo que son las hormonas acompañadas de esta proteína MST8, ¿sí?, que no tiene ninguna importancia funcional más que transportar a la salida al torrente sanguíneo a las hormonas tiroideas. Y finalmente, gracias a esa proteína, las hormonas tiroideas llegan al torrente sanguíneo, como lo podemos observar en este esquema, ¿sí? Las proteínas transportadoras, ¿sí?, también conocidas, que ayudan a transportar en el torrente sanguíneo a las hormonas tiroideas, sobre todo la principal es la TBG, la Thyroxine Blind Globulin, por sus siglas en inglés. También está la TTR, que es la transtiterina, como secundaria, y la albúmina. ¿Sí? Estas se miden en sangre como hormona total unida a proteína o hormona libre en sangre. Las condiciones en las que puede aumentar la TBG son sobre todo donde hay mayor aumento de estrógeno, ¿sí?, como dado caso de embarazos, anticonceptivos, recién nacidos, enfermedades del hígado. Y la T4 se convierte en T3 por la deshidrataasa 1 presente en tejidos y la deshidrataasa 2 presente en cerebro. Recordemos que la T4 es la que tiene mayor cantidad de reservas, se sintetiza el 80% de ella, ¿sí? Por lo que cuando ya hay una escasez y que tiene mayor medida de vida en sangre, que son 7 días, y cuando escasea la T3, esta pasa a transformarse por medio del fenómeno de por la condición de recirculación, se transforma en T3, ¿sí? Que recordemos que la T3 tiene una mayor afinidad con los distintos receptores, ¿sí?, y tiene mayor potencia de afinidad, es lo que quería decir. Eh, entonces, tenemos en cuenta que cuando escasea la T3, que hay un déficit de T3 en el organismo, la T4 por medio de los tejidos pasa, y gracias a la deshidrataasa 1 presente en tejidos, pasa a convertirse en T3. Sobre todo hay una transformación que se da sobre todo en el hígado. El hígado es el principal órgano donde la transformación de T4 a T3 se da con mayor cantidad, ¿sí? También la T4 pasa a convertirse en T3 reversa. ¿Qué pasa? Recordemos que las hormonas tiroideas se encargan de acelerar el metabolismo del cuerpo, ¿sí?, del organismo. En este caso reversa, esta T3 reversa se encarga de disminuir lo que son los procesos metabólicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una persona que está operada, sufriendo alguna patología, no necesita producir más energía, no necesita producir procesos metabólicos que aceleren su desarrollo o su rutina. Entonces, esta T3 reversa lo que hace es reducir el metabolismo de los procesos metabólicos del organismo, ¿sí?, para que no se libera energía, para que no se libere energía, ¿de acuerdo? Eh, este síndrome se conoce como eutiroideo enfermo, inanición y fármacos, se da más que todo. Es un fenómeno de la T3 reversa, actúa para disminuir el metabolismo de los procesos metabólicos del organismo, más que todo eso. Y las hormonas llegan a receptores nucleares de tipo receptor alfa y tipo receptor beta, ¿sí?
es decir, al núcleo de las células. Sobre todo los tipos de receptores alfa los tenemos que están en el cerebro, el riñón, gónadas, corazón y músculo. Y los del tipo beta están en la hipófisis y en el hígado. Bueno, finalmente estamos en regulación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Acá podemos observar un mapa, ¿sí? Acá podemos observar un mapa. ¿Qué pasa con este mapa? Que vemos que todo empieza desde el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que estimula y produce la TRH, ¿sí? Para que esta a su vez estimule lo que es la hipófisis. La hipófisis produce la TSH para que esta estimule la glándula tiroidea y esta a su vez pueda producir lo que serían las hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Esta puede producir las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, mediante el proceso que vimos anteriormente. Luego aparece un fenómeno que se llama inhibición o retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la T3 y la T4 presentes en el organismo estimulan el hipotálamo, dándole un mensaje para que éste no produzca, si hay suficiente T3 y T4 en el organismo, las hormonas tiroideas le dan un mensaje al hipotálamo para que éste no produzca más TRH y que éste a su vez no produzca tanta TSH, para que éstas no produzcan más T3, para que la glándula tiroides no produzca más T3 ni T4, habiendo suficiente reserva de hormonas tiroideas en el organismo. Recordemos que la T4 es la hormona de reserva, ¿de acuerdo? Que se sintetiza más del 80%, ya que tiene menos potencia que la T3. Y tiene una vida media más en sangre. La T3 tiene 3 veces más potencia que la T4, teniendo una actividad mayor con los receptores del organismo, ¿sí? Entonces vemos que esta relación anatómica entre las glándulas y las hormonas producen este tipo de regulación. ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, acá tenemos diferentes funciones, ¿sí? de la actuación de lo que es la T3 y la T4, las hormonas tiroideas. Vemos que ellos participan en la que es la calorigénesis, ¿sí? Que sería lo que es el inicio de la energía, ¿sí? Producción de energía, metabolismo de la energía. Por eso vemos que personas con alteraciones de hormonas, o hipotiroidismo o hipertiroidismo, tienen algunas sensaciones de frío o de mucho calor, ¿sí? Vemos que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, aumenta la mayor absorción intestinal, el aumento de uso de lípidos y glucosa, aumenta la captación de glucosa y aumenta lo que es el catabolismo de colesterol y el desarrollo de la mielinización neuronal. Esto es algo que se da durante todas las etapas de la vida, ¿sí? También empieza mucho desde la etapa embrionaria, de la etapa fetal, ya que las hormonas tiroideas empiezan a producirse, empiezan a aparecer en lo que es la etapa fetal, dándole mayor desarrollo y mielinización neuronal a lo que es el feto, el niño en este caso, ¿sí? Entonces acá vemos esta relación anatómica de cómo funcionan las glándulas tiroides, la glándula tiroides, y de cómo ella se retroalimenta y estimula y da mensajes a las diferentes glándulas para que regulen la cantidad, disminuyan o aumenten la cantidad de hormonas que hay en el organismo. Y finalmente tenemos lo que son los valores normales, ¿sí? La TSH en sangre, vemos que los valores normales son de 0,4 a menos 4,0. La T4 libre estos son los valores normales, pues 0,8 a 1,9. Y la T3 libre de 2,1 a 4,7, ¿de acuerdo? Entonces vemos los valores normales que se deberían encontrar en sangre con respecto a las hormonas tiroideas. Bueno, esto fue todo por mi parte y espero que les haya gustado y espero que les haya servido de conocimiento esta exposición. Gracias.